y lo vamos a escuchar con mucha atención. Agustín, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Claudio, un placer charlar contigo. Un gusto, un gusto. ¿Cómo andás? Primero que nada, ¿bien? Muy bien, por suerte. Vos sos del team, Excelente. sos del club optimista siempre, en general. Después vamos a hablar de las noticias, no te estoy haciendo trampa, pero siempre sos para adelante. Bueno, te diría que sí, yo soy filosóficamente optimista, ¿no? Claro, Porque vos sabés que el ser humano tiende a ser pesimista, pero eso es natural, porque biológicamente los pesimistas, digamos, sobrevivieron y los optimistas los comieron los leones, así que hay que hacer un esfuerzo para ser optimista, porque imagínate cuando estabas en la antigüedad, en la selva y temblaban las hojas, el optimista decía será el viento, y en cambio el pesimista decía capaz que es un tigre y salía corriendo. Entonces se lo comían al optimista. vos decís, Esa es la amígdala que tenemos en el medio del cerebro. el instinto de preservación nos hace pesimistas. Claro, es como una alerta temprana que tenés. En cambio, y eso lo compartimos con los chimpancés y demás. En cambio, digamos, el neocórtex, la parte más moderna del cerebro humano, que es la que no compartimos con los chimpancés, o sea, la que desarrollamos posteriormente, es la que te permite tener un optimismo racional. O sea, si sigo tu razonamiento, aquellas personas más desarrolladas biológicamente, y estamos haciendo, por supuesto, una figura, ¿no? Son optimistas. No, lo que digo es que tenés que cultivarlo, porque todos tenemos las dos cosas, pero tenés que cultivarlo porque tenés que saber que naturalmente uno mira el vaso medio lleno primero. Entonces después tenés que mirar los números, analizar los datos, tener un poco más de una mirada más racional, o sea, buscar el pensamiento crítico, y ahí lo encontrás. Por ejemplo, la gente naturalmente cree que siempre hay mucha pobreza, etcétera, en el mundo. Pero cuando vos mirás los números, la pobreza mundial bajó de ser un 90% hace 150 años al 9%. Esto lo explica Matt Whitney en un libro que se llama El optimista racional. Que veo que es de tu cabecera. Por lo menos es una de tus Sí, guías. Agustín, bueno, es una. bajemos de las nubes, hermosa en la que estuvimos recién, y contanos qué motivos hay para ser optimista en la Argentina del 2025 y qué alertas hay que alimenten ese pesimismo también superviviente del cual nos hizo llegar hasta acá, ¿no? Bueno, ahora estamos en un trimestre muy malo para la economía, Uh-huh. donde tenés un salto de las tasas de interés, ¿no? Y tenés un problema que se originó hace 2 meses atrás, que fue cuando de alguna manera el gobierno actual no tiene mayorías en el Congreso, ni siquiera tiene un tercio en ninguna de las cámaras. Entonces requería tener apoyo, digamos, de los políticos de centro, que al principio les dieron su apoyo, le permitieron sacar la ley bases, con esfuerzo y demás, tardaron 6 meses, pero sí sacaron la ley bases y además les permitía que el kirchnerismo nunca sacara ninguna ley. Ahora, en los últimos 2 meses, esos políticos del centro le permitieron al kirchnerismo sacar leyes e incluso dar vuelta a algún veto presidencial, es decir, tener más de 2 tercios. Y eso obviamente repercutió fuerte y empezó a subir el riesgo país. Y ahora con estos nuevos audios que van saliendo, obviamente se genera un clima de sospecha que también genera mayores problemas. Entonces, si vos mirás, estos audios fueron grabados durante meses y ahora te los van largando en cuentagotas durante la campaña electoral. Faltan apenas 8 días para las elecciones cruciales elecciones en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que te muestra? Que por supuesto los que lanzan estos audios los vienen preparando hace rato y saben que se va a saber, la investigación va a tardar mucho tiempo, recién empieza, Sí. y por supuesto tiene que hacerse, por más que Casanelo ahora se transformó en Speedy González, ¿no? Porque antes parecía que era Tortuga Casanelo, el juez. Bueno, ahora no, ahora va muy rápido, pero muy rápido, igual van a ser años de investigación, que es lo que pasa en la justicia argentina, que siempre es muy lenta. Entonces, cuando sepamos si todo esto es verdadero, falso, etcétera, va a ser dentro de mucho tiempo. Por ahora, esto genera un daño inmediato, un daño político y un daño económico, ¿no? Y es este salto de las tasas de interés que eligió el gobierno
que tenía dos alternativas: o dejar subir el tipo de cambio o secar de pesos el mercado, y eso te generaba la suba de tasas. Eligió este segundo camino. Pero el dólar Y también eso estuvo por subiendo, no es supuesto, que el dólar no subió. Subieron las tasas y subió el dólar. Y ahí donde dice, pero ¿cómo? Si hay un... bueno, hubiera Históricamente subido había más, una digamos. relación virtuosa entre esos dos caminos. Decís, bueno, le doy con tasa al tipo de cambio y lo calmo. Y no pasó. Bueno, porque ahora tenés un tema. El gobierno tenía un problema de flujos y de stocks. El problema de flujos lo resolvió inmediatamente, bajó el déficit fiscal a cero, al llegar desde el inicio del gobierno. Pero tenías un problema de stock, que era toda esta deuda en pesos que estaba en el Banco Central y que después la pasaron digamos, al Tesoro. Cuando le faltaba el último tramo, que eran cerca de 10 billones de pesos, ¿no?, en LEFIs, las LEFIs recordamos que vencían a un día. Entonces podían haber utilizado toda esa batería de dinero para comprar dólares y te ponían el dólar en 1450 muy rápidamente. En cambio, hicieron este efecto intermedio, con lo cual yo veo un trimestre que obviamente le pega fuerte. Vos hablabas de la persona que tiene crédito en la tarjeta de crédito. Sí, te mata. Hoy no podés tener, hoy te matan, obviamente, ¿no? Estas tasas son estrafalariamente altas y le pegan a la economía, le pegan a las pymes, le pegan al crédito. Ves las ventas de autos bajaron ahora 13% con respecto al mes anterior. Un balde Siguen de altas, hielo. pero mucho menos de lo, ¿no? Es un balde de hielo, te tiran así una cosa fea. Ahora, mi visión es que después de eso se terminan las elecciones. Yo creo que el oficialismo finalmente va a ganar y va a ganar incluso en la provincia de Buenos Aires en octubre. Ahora en septiembre es más difícil porque va a ser difícil fiscalizar y demás. Pero en octubre es muy probable que gane el gobierno, y esas son las cruciales para volver a tener control en el Congreso. Control limitado, lo que me refiero es que vuelva a tener un tercio del Congreso que les permita evitar que la oposición saque leyes que te desbarajusten el superávit fiscal, que es el ancla del gobierno. Ahora, Y eso Agustín, creo que le va a hay dar un algunas optimismo a la cosas, economía. puede ser, es un escenario posible el que vos planteás, y de hecho hay una porción de la profesión, como dicen los economistas, que piensa esto. Ahora, hay otros datos que podrían ponerle un pero o una nube a eso. Por ejemplo, la plata no alcanza, no es que la gente consume con la tarjeta de Voraz y se fue a comprar un reloj importado y lo pedalea con la tarjeta. La gente ha crecido los gastos y los pagos mínimos porque no le alcanza la plata. Y esto es previo a los vetos del gobierno y a todo el tema en el Congreso. El tema del poder adquisitivo cedida a la inflación, que es algo que hay unanimidad total de reconocimiento al gobierno en un ataque frontal a ese mal, que por supuesto hace crecer la pobreza, elimina cualquier posibilidad de desarrollar un negocio, de emprender todo. Pero ahora la guita no alcanza. Eso lo escuchás en todos lados. Aún gente que por ahí mire con más simpatía al gobierno. Ese problema no va a terminar el 26 de octubre. Dice, bueno, empezamos de vuelta y hay un mundo de chocolate. No, por supuesto, pero digamos, Argentina viene de una crisis fenomenal y viene cayendo el PIB per cápita del 2017. Entonces depende contra qué te comparás. Si te comparás contra lo que heredó el gobierno, en noviembre del 2023, bueno, el consumo ha mejorado, incluso el consumo de carne está 4% arriba. Motos, autos, electrodomésticos subieron muy fuerte este año contra el año pasado. Por supuesto que venimos de niveles muy malos. Entonces, todavía, y además esto está dividido en diferentes sectores. Por ejemplo, uno de los sectores que mejor recuperó justamente son los más pobres. Y por eso tenés un descenso de la pobreza del 52% al 32%. Ahora, 32% de pobreza sigue siendo espantoso. Intolerable. Sí. Antes tenía 4% de pobreza hace 30, 40 años atrás. Entonces ahora estás hablando que después de esta mejora, después de bajar la inflación, después de, aún con la AUH que aumentó fuerte y todo, tenés 32% de pobreza. Y además esa pobreza que queda es una pobreza estructural durísima, multidimensional, que no es solo monetario, ingresos, sino claro, que es familiar, es de amigos, es cultural, es una pobreza tremenda, ¿no? Entonces, que en algunos lugares es miseria. Por ejemplo, cuando recorres el conurbano, la diferencia entre la pobreza y la miseria es la basura. Cuando la persona ni siquiera saca la basura de su casa, bueno, eso ya es un nivel terrible.
Y eso lo recorres en el conurbano y lo ves, y lo percibís, el olor. O sea, es impresionante. Entonces, los basurales a cielo abierto, ¿cómo es posible que en el conurbano tengamos basurales a cielo abierto, ¿no? En lugares donde hay cientos de miles de personas? Son cosas demenciales lo que ha pasado después de 40 años de populismo, porque esa es la realidad, si no, no tienen sentido ver esas cosas. Pues sí, por supuesto hay cosas muy, muy difíciles de superar en Argentina. Lo que pasa es que si tenés un gobierno que está controlando el déficit fiscal, que está manejando la cosa, una vez que recupere la cuestión política, que hoy es la que está en juego, yo creo que vamos a volver a una recuperación de la economía, que el año que viene vuelva a crecer la economía. Este año vamos a crecer cerca de 5%, y que el año que viene vuelva a crecer 5%. De ahí vas a empezar a sentir un poco mejor. Pero poco a poco estamos cruzando el río, estamos en la mitad del río con los pies descalzos y sintiendo las piedras debajo de los pies. Agustín, te hago la última con un dato muy inquietante ayer, que conocimos que en el mes de julio los argentinos compramos 5.432 millones de dólares para viajar, para ahorrar, y más de 1.300.000 argentinos, digamos. No es que fueron 4 ahorristas, pues recordemos que las empresas y los grandes compradores todavía tienen cepo, no pueden acceder al dólar libremente. Es mucha plata esto. La última vez, no quiero decir cuándo fue que pasó esto, porque se prenden todas las luces. Fíjate lo que ocurre. La pregunta es el por qué. Pero el por qué es bastante evidente. Cuando en el 2019 ganó el peronismo en las PASO, en un solo día la bolsa cayó 37%. Una caída más grande, para que la gente se dé una idea, más grande de lo que sufrió Ucrania cuando entró en guerra con Rusia. Es decir, la posibilidad de que el peronismo gane las elecciones es más peligroso que te invada Rusia. Ese es el problema. ¿Y por qué? Porque el peronismo se acostumbra a robar a la gente, y lo hace siempre. Robaron las AFJPs en el 2008, robaron a los extranjeros porque no les quisieron pagar la deuda y les dieron una quita del 75%, y le dimos $25 por cada 100 que nos habían prestado a un dentista japonés, a un hotelano. Es decir, porque no son los bancos, atrás de eso está la gente. Cuando mirás qué hicieron en el kirchnerismo, cuando emitieron bonos en pesos, mintieron con la inflación. Y eso está demostrado, incluso hay una causa penal, ¿no? Vos estás dando causas posibles, no las únicas, políticas. Ahora, después hay una más directa, Agustín, que el dólar está barato o pensás que va a subir. Comprás hoy porque mañana va a estar más caro. Es más caro solamente porque está la desafortunadísima frase de Toto Caputo diciendo campeón comprá, que ya está en la colección de frases desafortunadas de todos los ministros de Economía, ya logró ganarse esa medalla, aunque la intención haya sido otra, porque era bueno, no sé qué, y sí, todo el mundo salió a comprar. Es porque piensan que el dólar va a subir. Esto es así, es economía dura, no es sentimiento. Pero es sentimiento, es absolutamente sentimiento, porque son expectativas. Y son expectativas que se forman, por ejemplo, si el kirchnerismo estuviera, digamos, pueden ser socialdemócratas y demás, eso no es el problema. El problema es cuando no creen en el superávit fiscal, cuando no creen que tenés que tener equilibrio, cuando creen que robar o estafar a los depositantes, como hicieron con la especificación asimétrica de Duhalde, como hicieron con el plan Bonex. Es decir, cuando te dicen algunos economistas que las letras intransferibles que están en el Banco Central son papelitos que se pueden quemar. Todo ese tipo de cosas influyen en las expectativas. Pero cuando vos decís creen que se va a ir el dólar porque tienen miedo, obviamente por todas las experiencias previas que tuvo la Argentina. Ahora, esta vez es diferente. Y es diferente porque la Argentina hasta hace un mes y medio tenía superávit fiscal. Lo que pasó es que en el Congreso empezaron a sacar medidas que podían afectar esa ancla fiscal. Y lo segundo que pasó ahora son estas tasas estrafalarias de interés, que ahí sí te generan un problema, incluso para el superávit fiscal. No tomen deuda a nadie. Claro, no se expongan a eso, si pueden. Exactamente. Y ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a ver. Yo creo que si el gobierno gana en las elecciones, se va a calmar la situación, va a haber un panorama diferente. Incluso es probable que esos políticos del centro que apoyaron al inicio, que ahora apoyaron al kirchnerismo estos últimos 2 meses, algo pasó en el medio también.
La contémosla completa. Muchos fueron destratados, a nadie le dieron lugar, no hay presupuesto. Totalmente. Bueno, digo, pues si no, parece que estamos en el mundo rosa y no sabemos qué pasó. Digo, Agustín, como un poco decir, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos con gente que estaba con nosotros a cambio de nada y después de golpe no están más con nosotros? Bueno, algo hicimos mal. Digo, si uno fuera el gobierno, yo no lo soy y no estoy ni cerca. Pero bueno. No, pero fíjate que hay un tema que por supuesto yo no niego los destratos y demás, que son públicos. Lo que digo es simplemente hay una cuestión de suma cero que tiene el juego político. Entonces lo que va a ocurrir, incluso ahora, que yo creo que va a pasar, que las elecciones el gobierno va a ganar, que después vas a poder tener una nueva oportunidad de hacer reformas, que las vamos a tener a partir del 10 de diciembre con el nuevo Congreso, que ahí probablemente se haya mayores acuerdos con los políticos de centro, digamos, de hecho ya hay un acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO, y por tanto ese acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO nos permita sacar leyes de reformas que son para los argentinos. Estamos hablando de una reforma laboral, la reforma previsional para solucionar la crisis enorme que está en el tema de jubilaciones. Es decir, son reformas muy grandes que tiene que hacer la Argentina, la reforma impositiva, hay que bajar impuestos, hay que cambiar todo el sistema impositivo argentino. Son cosas en favor de los argentinos, y creo que eso va a ocurrir durante un año. Después el siguiente año vuelve a ser año electoral. Pero espera que queda lejos, Agustín. Esperá. Todavía tenemos que resolver los problemas de ahora, hay que pagar la tarjeta, hay que ir a votar el domingo. Agustín Echevarne, muchas gracias. Veremos, después lo sabremos, como decían las abuelas. Gracias, Agustín.